Bien, doctores, empezaremos un poquitito en función a ruptura, ruptura prematura de membranas. La definición está en función a que es la solución de continuidad antes del trabajo de parto y es independiente de la edad gestacional. Se pueden romper las membranas pretérmino, se pueden romper las membranas a término, se pueden romper las membranas posttérmino, pero siempre y cuando sea antes del trabajo de parto, el diagnóstico es ruptura prematura de membranas. Entonces, la solución de continuidad que tienen las dos membranas, al ser el corion y el amnios, ¿ya? Es lo que da en función a que sea antes del trabajo de parto. Se denomina periodo de latencia aquel espacio en que se rompen las membranas hasta que ocurra el trabajo de parto como tal. Es más común las rupturas prematuras de membranas a término y la bibliografía dice que más o menos entre 24 a 48 horas espontáneamente se produce un trabajo de parto una vez que se han roto las membranas, ¿sí? Pero el espacio en el cual empieza el trabajo de parto y hay la solución de continuidad se llama latencia. Un detalle muy importante en relación a la perspectiva anatómica que tienen las dos membranas, el corion y el amnios, es de que ellos están pegados a la decidua materna y que se llama, entre ellos hay una serie de colagenoproteínas, las cuales que se llama, la que más destaca al medio de las dos es esta llamada fibronectina fetal. De ahí radica que tanto para amenaza de parto prematuro, que lo vamos a ver en la clase a la par, bueno, cambiando lo que era ruptura prematura de membranas, pero también para la misma, que es la ruptura a la que estamos viendo hoy, encontrar esta proteína es muy sugerente, ¿no? Cuando ahí tenemos test predictorios para ruptura prematura de membranas, pero especialmente para amenaza de parto prematuro. Aquí podemos ver también factores de riesgo muy importantes, los cuales hacen que una paciente puede desencadenar ruptura prematura de membranas, ¿ya? Como por ejemplo, un parto prematuro previo, ¿no? La paciente en el embarazo anterior ha tenido una ruptura prematura de membranas, y inclusive, más aún que el parto prematuro, la misma ruptura prematura de membranas del embarazo previo. El consumo de tabaco tiende a disminuir la elasticidad y esta matriz de colagenoproteinasas que tiene el corion y el amnios, por lo tanto, puede ser más sensible. Las pacientes con hemorragia, metrorragias, tanto de la primera como de la segunda mitad del embarazo, pacientes con antecedente de amenazas de aborto, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta norma inserta. La raza negra tiene un tanto más de chance. La deficiencia de ácido ascórbico y algo de lo que es importantísimo son los factores infecciosos, dentro de los cuales en general destaca como factor de riesgo simplemente la vaginosis bacteriana, pero pueden ser múltiples las infecciones y una es que produzca y otra es que tenga complicaciones, que ya vamos a ver más adelante. El uso de dispositivo intrauterino que a la par esté con un embarazo, las pacientes con incompetencia ítmico-cervical, las pacientes con embarazo gemelar, polidramios o tumores pueden, por sobredistensión, estas tres últimas, romper las membranas en cualquier momento. Una vez que se rompen las membranas, entra un papel el que el producto ya se quede sin el medio estéril que prácticamente las membranas tienen como función principal. Y por ende, la principal complicación, podemos decir, de una ruptura prematura de membranas o que se llama la principal repercusión que va a tener la misma son los procesos infecciosos, donde dentro de la etepatogenia tenemos que tener en cuenta que el ecosistema vaginal, ¿no? Porque son los órganos ascendentes primordialmente los que van a afectar tanto al producto como también a las membranas rotas, ¿no? Hay un ascenso de las bacterias, se infecta primordialmente el tejido coriodecidual, es decir, tanto la membrana como la pared uterina que está en contacto a las membranas. Luego hay una infección propiamente dicha de toda la cavidad amniótica y todo lo que consuma o pueda ingerir el producto en función a ese contenido amniótico va a producir posteriormente una infección fetal.
Dentro del mecanismo etiopatogénico que tenemos para la ruptura prematura de membranas, tenemos que tener en cuenta de que, uno, las bacterias van a producir citocina, y van a presentar, perdón, sustancias que van a reaccionar, ¿no? Desde el punto de vista para su patogenicidad, ¿no? Como por ejemplo la síntesis de fosfolipasa, la síntesis de lipopolisacáridos y la síntesis de colagenasas. Este detalle hace de que tanto el producto como la mamá reaccionen ante esta agresión y se puedan producir citocinas como interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Se sintetizan metaloproteinases que tienen, entre comillas, una perspectiva de poder cuidar esa membrana. Se va a sintetizar factores de activación plaquetaria y elastasa que sirve mucho para el colágeno. Pero esta batalla entre la bacteria y el huésped, entre comillas, es uno de los que primordialmente puede explicar el por qué hay tanto amenaza de parto prematuro como también ruptura prematura de membrana. Esto en función al cuadro infeccioso porque es lo más importante en IDP. Ahora, dentro de los agentes etiológicos para una infección, destaca ureoplasma, micoplasma, estreptococo, Gardnerella y Fusobacterium. Estos agentes no solo pueden romper la membrana, sino que pueden hacer esta cascada para que el producto pueda llegar a una infección importante, ¿no? Por eso es que puede llegar a una bacteriemia fetal o se puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Y una vez que el producto desencadena esta respuesta inflamatoria fetal, pues múltiples órganos van a reaccionar ante ello, como si fuera cualquier un ser humano que ya inclusive es adulto, entre comillas. Desde el punto de vista hematológico va a haber una alteración que se llama tanto de la serie blanca como la serie roja. El que más predomina es la aparición de neutrofilia. El timo, que es uno de los principales órganos linfoides, especialmente en esta etapa fetal, va a presentar una ligera involución. La glándula suprarrenal va a empezar a sintetizar mayor cantidad de cortisol. La piel va a presentar con unas reacciones que cuando nace el bebé puede presentar inclusive una dermatitis del recién nacido. El riñón se va a ver afectado con una disminución de la tasa de filtrado glomerular, por ende va a aumentar el oligohidramnios ya propio por la etapa de la pérdida del líquido amniótico. El corazón se va a ver muy blando, va a empezar a tener que se llama una perspectiva baja en su funcionalidad, por lo tanto hay datos de hipotensión y datos de disminución del gasto cardíaco. El pulmón prácticamente es uno de los pocos órganos que en vez de disminuir su actividad, más bien va a inducir mayormente a la maduración pulmonar. Aunque la bibliografía también dice de que si la ruptura prematura de membranas y la infección y esta respuesta inflamatoria fetal fuera crónica, es decir, de mucho tiempo, hay un riesgo de hipoplasia pulmonar inclusive, ¿no? Un distrés importante a pesar del largo tiempo. Y en función a una alteración de hierro, las pacientes, digo, el producto puede tener isquemia y parálisis cerebral. ¿Cómo es que podemos realizar el diagnóstico de un RPM? ¿Ya? Inicialmente es clínico, ¿no? Que es la salida espontánea de líquido transvaginal por los genitales, y en toda paciente con EDPM, de manera inicial debería estar un tacto restringido. Esto para evitar la contaminación por bacterias. De todos modos, si se hicieran tactos, es decir, una paciente de término, no habrían datos de infección. Los tactos tienen que ser la menor cantidad posible. Se puede realizar especuloscopía y tanto a la especuloscopía como a la inspección simple a la paciente se le puede realizar y se le puede pedir que haga maniobra de Valsalva para evidenciar esa salida de líquido amniótico. En la especuloscopía podríamos ver francamente la eliminación por orificio cervical externo y son buenos momentos al realizar la especuloscopía porque podemos realizar tanto cultivo como también podemos realizar pruebas de maduración pulmonar. En función a las pruebas de gabinete, las que más utilizamos es el test de cristalización o prueba de hojas de arbolización, ¿no? Porque
Al cristalizarse por el cloruro de sodio, se puede ver en un portaobjetos la imagen típica como si fuera hojas, ¿no? De arbolización. Aunque la test de cristalización puede tener falsos positivos como la presencia de semen, la presencia de moco cervical. Otro test que también utilizamos frecuentemente es el test de nitracina o el test de pH. Este test tiene la característica de determinar el pH vaginal es ácido, por lo tanto es de 4,5 aproximadamente, por lo tanto viraría colores amarillos si fuera la ausencia de ruptura prematura de membranas, pero el líquido amniótico es entre isotónico a ligeramente alcalino. Por lo tanto, si se colocara la tira reactiva y más bien salen colores que son alcalinos como el azul, violeta o hasta el verde muy oscuro, pues sería sugerente para ruptura prematura de membranas. De todos modos, el test de nitracina puede salir con falsos positivos ante la presencia de semen, sangre, moco cervical, el gel que se puede utilizar para una ecografía o hasta inclusive la misma vaginosis bacteriana. Y otro estudio de gabinete muy utilizado es la ecografía. Este método se encarga de valorar el índice de líquido amniótico en especial, ¿no? El cual se mide en 4 cuadrantes, ¿no? Se puede medir aquí claramente el espacio entre las partes fetales y la pared uterina para saber cuánto de cantidad de líquido amniótico tiene ese embarazo. Bien, que se llama la ruptura prematura de membranas, tiene diagnóstico diferencial, ser leucorrea, es decir, un proceso infeccioso. Por lo general, esto es de carácter fétido, tiene la coloración o bien a blanquecina, amarillenta, verdosa, que no debería confundirse con, inclusive con meconio, como para poder realizar el diagnóstico. Las pacientes con incontinencia urinaria pueden, que se llama también presentar eliminación espontánea, pero esta es por la uretra, y los test nos saldrían pues en función a que la orina es más ácida. Puede ser el mismo tapón mucoso, es imprescindible saber la característica del líquido que salió. Hidrorrea decidual, esto es más frecuente en rupturas prematuras de membrana de bajas edades gestacionales o la ruptura de un quiste vaginal, pero esto por lo general la paciente ya tendría que tener un diagnóstico probable previo. Dentro de las complicaciones, la primordial es la tasa de infección con coriamionitis, que va a infectar tanto al producto como también a la mamá. En ambos puede producir sepsis. Para poder diagnosticar coriamionitis, independiente de los test de gabinete, primero están los factores clínicos, que el útero aumenta su sensibilidad, por lo tanto va a haber la presencia de dolor y contracciones. Que se llama, también puede haber una secreción que sea eh, fétida, en los casos con coriamnionitis, ¿no? Un líquido amniótico bastante fétido, turbio, taquicardia, tanto fetal como materna, inclusive aquí está la presencia de fiebre y dentro de lo laboratorial lo que llama la atención es la leucocitosis, ¿no? A este grupo actualmente se le conoce como dentro de los criterios de Gibbs para la coriamnionitis. Tenemos otro tipo de complicaciones también por la ruptura misma. El desprendimiento prematuro de la placenta no incerta disminuye considerablemente la presión intraamniótica y esto puede hacer de que la placenta se desprenda. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que ya lo habíamos visto hace un momento, es otra de las complicaciones para restricción de crecimiento intrauterino y también para muerte fetal. Y los neonatos que nacen con ruptura prematura de membranas pueden tener las siguientes complicaciones también. Distrés respiratorio, uno de los más frecuentes, especialmente cuando es prematuro, sepsis neonatal y también asfixia perinatal. Obviamente la sepsis es por el factor infeccioso. Ya una vez que hemos realizado el diagnóstico y tenemos en cuenta la posibilidad de complicaciones, es que tenemos que hacer un manejo. Y el manejo es por escenarios, ¿no? Y los escenarios que lo dan, la edad gestacional. Embarazos de mayores a 35 semanas, e inclusive hasta tal vez de 34 y un poquitito más, ya como tenemos, entre comillas, solo por la edad gestacional, la certeza de maduración pulmonar, se puede realizar la interrupción del embarazo para evitar complicaciones por la vía que sea más conveniente en la paciente. Si la paciente tiene condiciones para parto, se haría una inducción de parto. Si la paciente tiene factores de riesgo básicos para cesáreas, se realizará cesárea.
pero siempre debe realizarse una dosis de profilaxis antibiótica. Dentro de la profilaxis antibiótica, ya sabemos que múltiples agentes etiológicos están inmiscuidos en el RPM. Por lo tanto, el primordial que puede producir complicaciones para el producto es estreptococo del grupo B, o también llamado Agalactiae. Entonces, los antibióticos que van para el estreptococo es la penicilina, la ampicilina, la eritromicina y la clindamicina. Entonces, es una muy buena medida que se llama a veces utilizar dos antibióticos aprovechando el estreptococo y otras bacterias, ¿no? Como por ejemplo dentro del régimen, ampicilina, eritromicina o penicilina, eritromicina son de los más utilizados para una dosis de profilaxis. Si la edad gestacional está comprendida entre 24 a 34 semanas, aquí está la disyuntiva de que el producto evidentemente está prematuro y la madurez pulmonar entra en un limbo para saber qué hacemos, interrumpimos o esperamos un tiempo prudencial para que ese producto al menos pueda ganar un tanto de peso y pueda madurar un poco más, ¿no? Por lo tanto, en este grupo de pacientes, si no hay complicaciones, se debería realizar un manejo expectante, ¿no? Dentro de las medidas generales está la internación de la paciente, la hierarquía dice todo el RPM es para internar, habría que aperturar una vía venosa, la posición en reposo absoluto, muchas de las veces se entiende el embur de la paciente, que haya un apósito estéril en la zona genital, que el tacto genital esté restringido, que haya un control más minucioso de los signos vitales, lo que más nos interesa es frecuencia cardíaca, tanto materna como fetal, temperatura, si hay la presencia de contracciones, los estudios de gabinete, ya sea laboratoriales y ecográficos. Tenemos que tener en cuenta también que se llama pedir, dentro de la ecografía, el índice de líquido amniótico, como también pedir perfil biofísico fetal, esto para ver pruebas de bienestar fetal. Y como estamos en este grupo comprendido entre 24 y 34 semanas, es imprescindible realizar maduración pulmonar con corticoides. La dosis de corticoides que más nos sugiere la bibliografía en este tema es betametasona, 12 miligramos intramuscular, dos dosis, ¿no? Por 2 días para dosis final de 24 miligramos. Y aquí sí ya se administran antibióticos, pero ya no de manera profiláctica, sino en horario. El régimen más recomendado es penicilina y eritromicina. También que se llama, tenemos otro escenario donde de las pacientes que tienen un RPM menor a 24 semanas de gestación. Este tipo de grupo de pacientes tienen más chance de hacer corionionitis que los dos otros escenarios previos. Y debido a la gran inmadurez que tiene ese producto, las tasas de morir y mortalidad son altas para ese producto, tanto por el proceso infeccioso como el proceso de inmadurez. Porque que se llama obtener un producto a tal inmadurez pulmonar dentro una vez que es neonato tiene la principal complicación que es la hipoplasia pulmonar, o también en pediatría deben ver que es la membrana hialina, que prácticamente es una condición severa de los neonatos que tiene gran mortalidad. En cualquier escenario, también se puede realizar que se llama amniocentesis. Esto por lo general tiene la tendencia de realizar cultivos, ¿no? Para sospechas de infecciones intraamnióticas, pero también se puede realizar para obtención de muestras de maduración pulmonar. ¿Y cuáles son los tests más sensibles para maduración pulmonar? El fosfatidilglicerol, la lecitina esfingomielina, la relación de estos dos o el test de Clemens. Bien, tenemos casos de especiales en la confluencia de un RPM, ¿no? Como por ejemplo, tenemos pacientes que tenían cerclaje cervical por incompetencia istmico-cervical y que se rompen las bolsas a pesar del cerclaje. Lo ideal es hacer la extracción de ese cerclaje cervical porque puede haber mayores chances de coriamionitis. Las pacientes con herpes genital, la idea es administrar aciclovir a las pacientes que tengan ruptura prematura de membranas con la infección activa. Las pacientes que tienen VIH-Sida, conforme es el protocolo normalmente de las pacientes con VIH, deberían terminar su embarazo por cesárea para evitar el contagio vertical con su producto. Y el otro está en función que los embarazos gemellares con LPM
El manejo se vuelve tal cual como un embarazo gemelar propiamente dicho, no tiene una relación específica al momento de hablar de los embarazos gemelares. Así que bueno, estamos de nuevamente con nuestro casito clínico, ¿no? Tengo una paciente de 28 años de edad, es su segundo embarazo, ha tenido un parto previo, actualmente embarazo de 37,2 semanas por ecografía precoz, acude a sala de emergencias refiriendo eliminación de líquido transvaginal color transparente. Signos vitales normales, la altura de fondo uterino es 29 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis y el producto está con una frecuencia cardíaca fetal de 155 latidos por minuto, ¿no? Laboratorio, se ha hecho un test de pH, zona genital, ha salido 6,5, los leucocitos están de 11.000, en la ecografía destaca un HILA de 7 centímetros, un perfil biofísico no alterado y la paciente tiene de profesión el ser médico. ¿Qué opinan, doctores? Guarda la pregunta de los oligohidramios, doctor, para el final, por favor. Esa pregunta sobre oligohidramios está buena, pero guárdela para el final, por favor. La mayoría creo que llega en consenso de que esta paciente está con LPM, ¿no? Tanto por la clínica y como por el test de pH. Ahora, lo que yo les pregunto, doctores, tengo unos leucocitos de 11.000 y tengo un ILA de 7, puede ser de que esté entre comillas disminuido. ¿Cuál sería nuestra conducta? Y si administro antibiótico, ¿es profiláctico o es antibiótico en horario? Bueno, mientras van respondiendo, doctor, les agradezco mucho y de antemano les pido mil disculpas. Creo yo haber visto mal el cronograma. Voy a cambiar, por favor, el tema de ruptura prematura de membranas con el de amenaza de parto prematuro, por favor, doctores. ¿Ya? Después igual vamos a avanzar hoy día, restricción de crecimiento intrauterino. Qué interesante, doctores. Algunos dicen sí en horario, algunos dicen sí el antibiótico profiláctico nada más, algunos manejo expectante, algunos interrumpimos el embarazo ya no más. ¿Mm? Alguien dice no, porque tiene leucocitos, pero casualmente esos leucocitos, creo que ya habíamos visto en el episodio de fisiología materna, de que hasta 12.000 es normal, ¿no? Pero bien, muy bien, doctores, que se llama. Comenzamos, por favor, con nuestras preguntas para el día de hoy. Ya lo saben, ustedes están dueños del chat, por favor. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la ruptura prematura de membranas a término? Hipoxia fetal, prolapso de cordón, infección intraamniótica, parto pretérmino, hemorragia posparto. Infección intraamniótica, ¿no?
La infección intraamniótica, es decir, corionitis, es la complicación más común en casos de DPM, especialmente si el intervalo de la ruptura y el parto se prolonga, ¿no? Y la pregunta por si acaso decía término, por eso es que no podía ser parto término. La respuesta. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para confirmar el diagnóstico de ruptura prematura de membranas? Test de Sullivan, test de cristalización, tacto vaginal digital, ecografía pélvica o una amniocentesis. Demasiado sencillito. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los más utilizados, que es el test de cristalización o hojas de helecho, ¿no? La observación del patrón de helecho bajo el microscopio tras el secado del líquido en el portaobjetos es un método diagnóstico confiable para confirmar la presencia de líquido amniótico. ¿Cuál es la conducta más apropiada ante una ruptura prematura de membranas a término sin signos de infección? Cesárea de emergencia, control prenatal en una semana, administración de tocolíticos, administración de corticoides o interrupción del parto en 12 a 24 horas si no se inicia espontáneamente. Creo que aquí inclusive está parte de la respuesta, ¿no? Como para el caso que teníamos. Es que podían decir manejo expectante, sí, siempre y cuando estemos en esa espera, ¿no? Si es término, no debería realizar valoración pulmonar, doctores. Entonces, sí, la respuesta es inducción del parto en 12 a 24 horas y no se inicia de manera espontánea. En la LPM a término sin signos de infección y trabajo de parto se recomienda la inducción dentro de las 24 horas para reducir el riesgo de infección materno-fetal. Sí, y sí expectante, pero solo un ratico, ¿no? ¿Qué hallazgo en el examen físico es sugerente de corionitis en el contexto de RP? Bradicardia fetal, hipotermia materna, dolor uterino, disminución del tono uterino o leucopenia. Sí, dolor uterino a la palpación, ¿no? El dolor uterino a la palpación junto con fiebre, taquicardia materno-fetal son indicativos clínicos de corionitis, una complicación infecciosa importante en la RP. ¿Cuál de las siguientes opciones está indicada en una RPM pretérmino menor de 34 semanas sin signos de infección? Inducción del parto, observación ambulatoria, corticoides, antibióticos y vigilancia expectante, tocolíticos o cesárea de emergencia. Corticoides, antibióticos y vigilancia expectante. En la RPM pretérmino antes de las 34 semanas, la conducta recomendada es hospitalización con vigilancia materno-fetal, corticoides para la modulación pulmonar y antibióticos para reducir la infección. ¿Qué antibióticos están recomendados para el manejo de RPM pretérmino? Penicilina y metronidazol, ciprofloxacina, gentamicina, clindamicina, rifampicina, ampicilina, eritromicina o amoxicilina con ácido clavulánico.
Ampicilina y eritromicina no es el régimen más utilizado y también el casi en la actualidad. El esquema antibiótico clásico en NRPM pretérmino es ampicilina más eritromicina por ser eficaz en reducir infección y prolongar la latencia del parto. ¿Qué valor de índice de líquido amniótico sugiere oligohidramios en RPM? Menor a 25, entre 20 a 15, entre 15 a 10, entre 10 a 5 o menor a 5 centímetros. La respuesta es menor a 5 centímetros. Un índice de líquido amniótico menor a 5 indica oligohidramios común en el RPM y útil para evaluar la severidad de la pérdida de líquido. Sí, una pregunta guardada. ¿Qué prueba rápida puede confirmar la presencia de líquido amniótico en vagina? ¿Test de Coombs, test de Apgar, Papa Nicolau, nitracina o test de amilasa? Test de nitracina. La prueba de nitracina detecta cambios en el pH, volviéndose alcalina en presencia de líquido amniótico, lo que ayuda a confirmar un RPM. ¿Cuál es la edad gestacional límite inferior recomendada para el uso de corticoides en RPM? 22 semanas, 24 semanas, 26 semanas, 30 semanas o 32 semanas. Está igual. Sencillo, ¿no? Los corticoides para modulación pulmonar están indicados a partir de las 24 semanas de embarazo con amenaza de parto prematuro o ruptura prematura de membranas. ¿Qué riesgo fetal está más aumentado en casos de oligohidramios prolongados en RPM? Hipoglucemia, policitemia, hiperbilirrubinemia, hipoplasia pulmonar o agenesia renal. ¿Sí? Hipoplasia pulmonar. El oligohidramio severo y prolongado en RPM pretérmino puede interferir con la expansión del pulmonar fetal, perdón, causando hipoplasia, ¿no? Por muy prematuro o por un oligohidramio severo puede producir hipoplasia pulmonar. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en RPM requiere interrupción inmediata del embarazo? Un RPM de 24 horas, un prematuro de 28 semanas, taquicardia fetal, anemia materna o una presión arterial de 140-90 milímetros de mercurio de presión materna. Interesante, dos respuestas. El cuadro que manda, entre comillas, para la interrupción
siempre van a ser los signos de infección que haya. La coriamnitis es STAT. Taquicardia fetal. La taquicardia fetal sostenida puede indicar sufrimiento fetal o una infección intramniótica, lo que justifica la finalización del parto. Aquí, digamos, si queremos justificar la pregunta con la A, según una ruptura prematura de membranas de 24 semanas, lo ideal sería, pues, inducir su parto y todo lo demás. Pero ¿cuál es el que tengo que hacerlo a la brevedad posible? Es, entre comillas, los datos de coriamnionitis. ¿Qué agente no está indicado en el tratamiento antibiótico inicial en la RPM de pretérmino? Ampicilina, eritromicina, gentamicina, cefalexina o ciprofloxacina. Evidentemente no, la cefaloxina no está dentro de los primordiales, pero está con cefalosporinas, ¿ya? Pero aquí el que está hasta contraindicado para el embarazo y no tiene ninguna actividad para ninguno de todos los agentes etiológicos es la ciprofloxacina, ¿ya? La cipro forma parte del tratamiento empírico habitual del EDPM y se reserva para otras indicaciones específicas. ¿Cuál es el manejo más adecuado para una gestante con RPM a las 36 semanas sin signos de infección? RPM absoluto hasta reposo absoluto, perdón, hasta semana número 40, tocolíticos y corticoides, hospitalización y vigilancia expectante, inducción del parto o cesárea de emergencias. Vamos a ponerlo de este modo, ¿ya? Porque muchos hacen con respuesta C, algunos con D. Entre comillas, una puede ser predecedida de la otra, ¿no? Puede ser hospitalización y vigilancia expectante, y si pasan 24 horas o un tanto más, ¿qué tendría que hacer? Inducción del trabajo de parto, ¿no? A partir de las 24 semanas, el manejo de la LPM es activo, se debe inducir el parto en ausencia de trabajo de parto espontáneo para evitar complicaciones, ¿no? Si no hay parto espontáneo, que era la hospitalización con manera expectante, sería la inducción del parto. Así vamos a ponerlo en esta pregunta. ¿Cuál es el agente más frecuentemente implicado en infecciones intramnióticas asociadas a RPM? Streptococcus agalactiae, Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum o E. coli. La respuesta es Streptococcus agalactiae, también llamado beta hemolítico del grupo B. No, el Streptococcus del grupo B es uno de los patógenos más frecuentemente involucrados en infecciones parietales y coriamnitis asociadas a RPM. No solo este detalle, sino que esta bacteria también es responsable de la neumonía cognatal, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante en el producto con RPM.
Entre el corion y el amio se encuentra una glicoproteína importante que se denomina lactógeno placentario, factor de necrosis tumoral alfa, esfingomielina, lecitina o fibronectina fetal. Entre el corion que se adhiere a la decida materna existen múltiples glicoproteínas, en la cual la destaca la fibronectina fetal. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo de RPM: oligohidramios, placenta previa, tabaquismo, parto prematuro previo o el uso de dispositivo intrauterino. La respuesta es oligohidramios. Ese es poquito ahí el líquido. Más bien polihidramios es el factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo destacan el parto prematuro previo, las metrorragias, por eso aquí están tanto de la primera como de la segunda mitad del embarazo, el tabaquismo, el uso de dispositivo intrauterino, la diabetes, el polihidramios, la anemia y los tumores uterinos. Una de las siguientes no es una respuesta por parte de la madre y el feto ante una agresión infecciosa. Interleucina 6 con factor de necrosis tumoral alfa, fosfolipasa, metaloproteinasa, elastasa o factor de activación plaquetaria. La respuesta es fosfolipasa. Los gérmenes que alcanzan el espacio residual pueden secretar un grupo heterogéneo de productos como fosfolipasa, lipopolisacárido y colagenasas. Lo que produce la mamá son los otros, a excepción de la fosfolipasa, ¿no? Que están con citoquinas, factor de necrosis, elastasa, factor de agregación plaquetaria. La presencia de una infección y síndrome de respuesta inflamatoria fetal. ¿Cuál es el cambio en el pulmón? Retraso de la maduración pulmonar, aceleración de la maduración pulmonar, una neumonitis química, hipertensión pulmonar o trombosis pulmonar. Les decía hace rato, ¿no? En el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, todo está, entre comillas, prácticamente recortado, a excepción
del pulmón, ¿no? Porque el síndrome de respuesta, más al contrario, acelera la maduración pulmonar. La inflamación intraamniótica pulmonar podría inducir maduración pulmonar, lo cual favorece la supervivencia en el recién nacido de pretérmino. A largo plazo, los efectos de la aceleración pulmonar son deleterios y pueden generar displasia broncopulmonar. Uno de los siguientes no tiene actividad para estreptococo del grupo B: clindamicina, penicilina, ampicilina, eritromicina, ceftriaxona. Está igual sencilla, ¿no? Ceftriaxona. Los antibióticos con actividad para estreptococo del grupo B son los siguientes: ampicilina, eritromicina, clindamicina y penicilina. Bueno, doctores, nuevamente les recalco mis disculpas. Yo tuve el grosso error de confundir el cronograma. Ahora vamos a avanzar. El siguiente tema es restricción de crecimiento intrauterino. Por favor, doctores, yo tuve el error para el día de hoy. Entonces, el día que teníamos que llevar ruptura prematura de membranas, ahí vamos a cambiar por parto prematuro. Por favor, doctores, les pido mil disculpas. El refrán dice: errar es humano, dijo el cuerpespín bajándose de un cactus, así que espero puedan perdonar. Bien, antes de pasar a sus preguntas, doctores, que se llama, eh, pasemos con este tema más, que este sí estaba para el día de hoy. Yo sé que lo han debido repasar, doctores, ¿ya? Que estamos con restricción de crecimiento intrauterino. Tengo un nuevo caso clínico. Ahora tengo una paciente de 38 años de edad, ¿no? Con antecedente, dime un segundito, no, de hipertensión arterial sistémica desde hace unos 3 años, con tratamiento actual con alfametil-dopa. Actualmente acude a control prenatal con un embarazo de 33 semanas por fecha de última menstruación confiable. Refiere a disminución de los movimientos fetales, es lo que acude la paciente, ¿no? Al examen físico destaca un índice de masa corporal de 19, una altura de fondo uterino 22 centímetros desde el borde superior de la sínfisis del pubis, es decir, está en un percentil 15, y el producto se encuentra con una frecuencia cardíaca fetal de 128 latidos por minuto. Se le piden los estudios: hemoglobina de 12,5 gramos sobre decilitro, una creatinina de 0,8 miligramos sobre decilitro. En la ecografía se le hace un índice de líquido amniótico, está saliendo con 6. Doppler de la arteria umbilical con índice de resistencia elevado. Recording in progress. Empezamos con el tema. La restricción de crecimiento intrauterino es una condición, está definida así en la bibliografía, en la cual el producto pierde su potencial de crecimiento que tendría que tener normal. Esto se traduce con un porcentaje que sea menor a 10. Si pasáramos prácticamente en función al peso de nacimiento que pueda tener un producto a término con un peso menor a 2.500 gramos tendría que sugerir el diagnóstico.
Estos dos parámetros, más sin embargo, a veces dice que pueden presentar confusiones, porque no es lo mismo restricción de crecimiento intrauterino que pequeño para edad gestacional, entre comillas, desde el punto de vista semántico. ¿Por qué? Porque un producto puede tener un potencial de crecimiento X y que a lo largo del embarazo este potencial de crecimiento fue deleterio, pero que se llama, asimismo, no logró un peso que sea menor a 2.500 gramos. O el otro ejemplo probablemente sería, ¿no? Los productos que son macrosómicos, como por la diabetes gestacional, son bastante grandes, pero eso no significa que su potencial de crecimiento haya sido el normal, ¿no? Entonces, es la disyuntiva entre ambas definiciones, tanto como para restricción como para pequeño para edad gestacional, ¿ya? En función al periodo de la noxa, ¿no? Porque hay una edad gestacional que tiene un periodo crítico de crecimiento, ¿no? Donde hay órganos que por lo general crecen y tienen esta etapa crítica de crecimiento a tempranas edades gestacionales, hay otras entre el medio y algunas que inclusive terminan su etapa crítica de crecimiento a edades gestacionales de 30, 32 semanas, ¿no? Como por ejemplo destaca que el cerebro se termina de formar hasta prácticamente las 22 semanas, o que el tejido adiposo esté hasta las 34 semanas, ¿no? Esta diferencia en función a los órganos, como se vayan a ir evolucionando, es que si la noxa fue en las primeras edades gestacionales, ¿no? Es decir, como para decir, las primeras 20 le vamos a poner, vamos a tener una restricción de crecimiento intrauterino de tipo simétrico. ¿Por qué? Porque la anoxa va a hacer que todo, absolutamente todo, crezca pequeño. Mientras que si la anoxa fue en edades gestacionales mayores, por ejemplo, mayores de 20 semanas, vamos a tener un producto asimétrico, porque algunas sí crecieron bien y algunas, entre comillas, no lograron alcanzar esta etapa crítica de crecimiento, por lo tanto, por ese es el motivo que hay la asimetría. Tenemos factores de riesgo que puedan influir, ¿no? Prácticamente los que son propios del producto, prácticamente los que son propios del producto, por lo general hacen una restricción de crecimiento intrauterino de tipo simétrico, ¿no? Porque la NOx está desde muy temprano, como por ejemplo las cromosomopatías, los factores genéticos, las infecciones a tempranas edades gestacionales, los factores teratogénicos, ¿no? Todo esto, inclusive el embarazo gemelar, influyen en que la noxa va a hacer que ese producto tenga una restricción de tipo simétrico. En función a los factores maternos, algunos contribuyen a la par, puede ser tanto simétrico como asimétrico, ¿no? O algunos más desde el punto de vista simétrico, como por ejemplo el tamaño materno, pacientes con una talla baja tienen más chance de poder realizar una restricción en relación a la paridad, las pacientes multíparas, edades maternas avanzadas, dentro de la dieta que se llama la ausencia del consumo de calcio y de magnesio, está bastante detallado. Los pacientes con un factor socioeconómico bajo, pacientes con enfermedades crónicas, aquí destaca justamente diabetes, destaca hipotiroidismo, las infecciones que se llama, las alteraciones inmunológicas como lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, infecciones del grupo TORCH, como por ejemplo toxoplasmosis, rubiola, factores ambientales y tóxicos pueden desencadenar una restricción de crecimiento intrauterino. Y también tenemos factores exclusivos de la placenta, ¿no? Tenemos factores maternos, fetales y ahora los ovulares, donde el que más destaca es la insuficiencia placentaria. Pero esta anoxa por lo general es de la segunda mitad del embarazo, es decir, para producir una etiología asimétrica. El tema está en función al diagnóstico. Y el diagnóstico puede ser mediante dos vías y cada vía tiene sus fundamentos. Uno, es importante la fecha de última menstruación para detallar la edad gestacional. Tenemos que saberla muy bien. Pacientes con fecha de última menstruación, que es bastante conocida,
Pues esto será en función a la clínica, donde haremos la sospecha clínica cuando hay una altura de fondo uterino menor para los percentiles a 10. Ahí tendría que tener la sospecha. Otro está en función a la ausencia de peso, de ganancia de peso materno que pueda tener conforme los controles. Y otro está en función al perímetro abdominal en la ecografía del segundo y tercer trimestre. Aquí, ahorita vamos a hablar un poquitito de esto. Si tuviéramos una paciente con una edad gestacional por una fecha de última menstruación dudosa, tendremos siempre que respaldarnos en las ecografías para la datación de esa edad gestacional, como habíamos visto tanto en control prenatal como en semiología, que es primordialmente en las 12 semanas primeras la medición de la longitud craneocaudal para determinar esa edad gestacional. Además que la ecografía ya de por sí entre las 11 y 13.6 es la que me ayuda para ver los defectos cromosómicos en el producto. Pero ya una vez que tengo una edad gestacional de entre el segundo y tercer trimestre, los parámetros para calcular el peso aproximado del producto van a ser el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. La bibliografía nos dice que el parámetro más importante entre el tercer trimestre en especial, como para valorar el crecimiento, siempre va a ser la circunferencia abdominal, ¿no? Como la tenemos aquí en la imagen, está justamente la vena umbilical, ya está un poquito aquí el estómago, no se ve muy bien, pero ahí para abajo tendría que estar la vejiga inclusive, ¿no? Este es el parámetro más importante. De ahí, inclusive, cuando la fecha de última menstruación es dudosa y si hiciéramos una ecografía donde la paciente que se llama acude en edades estacionales un poquito tardías, se hace la relación del perímetro abdominal con la longitud femoral. Nos va a salir un resultado. Y el punto de corte es el 4.25. Valores menores a 4.25 significa que es una restricción de crecimiento intrauterino de tipo asimétrico. Y valores superiores a 4.25 hablamos de una restricción de crecimiento intrauterino de tipo simétrico. Otro estudio con mucha sensibilidad, especialmente para las complicaciones intraparto o antes de interrumpir un embarazo, es el Doppler fetal. El Doppler fetal es un estudio hemodinámico, entre comillas, que valora el flujo de sangre que tiene un vaso. Por lo tanto, el flujo va a ser sistólico y también tiene un volumen sistólico, entre comillas, ¿no? Entonces, en función a ello se pueden calcular algunos detalles como el índice de pulsatilidad, el índice de resistencia y la relación sistólico-diastólica. El Doppler, por lo general, se puede pedir de las arterias en general. En obstetricia, las más comunes son arteria uterina. Esta más, sin embargo, es un poco más para patología materna. Tengo, desde el punto de vista para el producto, la medición primordial de la arteria umbilical y la arteria cerebral media. Esta última, entre comillas, es una de las más importantes para el producto y para la resolución de los embarazos, ¿no? Es el que puede determinar inclusive la mortalidad perinatal. También puede hacerse del ductus venoso, el callado aórtico y inclusive otras arterias, perdón, pero esas son las más importantes. Por lo tanto, ¿cuál es el manejo y el tratamiento de una restricción de crecimiento intrauterino? También estamos en los escenarios de la edad gestacional, pero primordialmente los suplementos de la dieta. Aquí destaca la administración de calcio y magnesio, justamente para compensar, y también la administración de aspirina. Ya vamos a ver el día miércoles con trastorno hipertensivo del embarazo, de que la aspirina también sirve para preeclampsia, es muy bueno el medicamento. Deberíamos realizar oxigenoterapia a la paciente una vez que se la interna, que se llama, deberíamos colocarle en decúbito lateral izquierdo, esto para mejorar el flujo de sangre que vaya a tener hacia ese producto. Y es más, parte de las medidas para resucitación fetal intrauterina, se le llama, ¿no? O reanimación fetal intrauterina, está justamente el decúbito lateral izquierdo, la administración de oxígeno y sueros glucosados.
Si tenemos una edad gestacional muy prematura, ¿no? Como podemos ver, menores a 27 semanas, la conducta solo es expectante. Puesto aquí que tenemos un dilema muy importante en ver si ese producto puede ganar algo en función de las medidas básicas de esta paciente, ¿ya? Para ver si puede ganar algo más de peso, ¿no? Porque sacar un producto con esta edad gestacional, ya habíamos visto en el tema pasado, que es bastante complejo. En edades gestacionales de 28 a 33 semanas, en restricción de crecimiento intrauterino, lo que sugiere la bibliografía es, puede ser un manejo expectante si lo permiten y las pruebas de bienestar fetal, como por ejemplo el Doppler, la ecografía y el perfil biofísico fetal, no los permiten hacer manejo expectante y realizar maduración pulmonar por si tuviéramos que interrumpir luego ese embarazo para ganar espacio en ese pulmón. Productos entre 32 a 36 semanas, de 32 a 34, maduración pulmonar. ¿Y qué se llama? Si ya después de las 34 o de las 36 semanas, dependiendo si no necesitó la maduración pulmonar propiamente dicha, se podría considerar la vía de interrupción del embarazo si, ¿qué se llama? Tenemos factores importantes tanto en el perfil biofísico como en el Doppler fetal y que se llama, si fueran edades gestacionales mayor a 37 semanas, lo ideal es interrumpir el embarazo para evitar el riesgo de muerte perinatal. Algo que me olvidaba comentar en la ecografía es que el perfil biofísico fetal igual es muy importante en este tema, donde evalúa los siguientes parámetros: cantidad de líquido amniótico, que prácticamente es uno de los más importantes, tono fetal, movimientos fetales y movimientos respiratorios. Eso es lo que valora siempre el perfil biofísico fetal. Así que bien, doctores, tenemos nuevamente el caso clínico. Paciente de 38 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial sistémica desde hace 3 años en tratamiento actual con alfa-metildopa. Actualmente, control prenatal, embarazo de 33 semanas por fecha de menstruación confiable. Refiere a disminución de los movimientos fetales de su producto. Índice de masa corporal materno 19, la altura de fondo uterino es 22 centímetros desde el borde superior, está en el percentil 15 para esta edad gestacional, una frecuencia cardíaca fetal de 128 latidos por minuto. La hemoglobina 12,5, creatinina 0,8, un ILA de 6, un Doppler donde destaca índice de resistencia elevado en la arteria umbilical y la paciente es de profesión personal de limpieza. ¿Qué piensan? Interesante. Alguien sin querer hasta ya encontró de que aquí tenemos un perfil biofísico, o por lo menos dos parámetros, por lo menos del perfil, ¿no? Esperen, esperen. Bueno, no se olviden de que dentro del manejo es sugerente la bibliografía encontrar los factores de riesgo para ver si se los puede disminuir. Esta paciente tiene el antecedente de hipertensión arterial sistémica, ¿no? Inclusive actualmente está con un tratamiento antihipertensivo. Probablemente este es el factor causal del probable, la probable restricción de crecimiento intrauterino que tiene este producto, ¿no? Porque ya con un Doppler y un oligohidramnios aparentemente tenemos. La altura de fondo uterino no me está diciendo de que sea un percentil menor para la edad gestacional. Si yo quisiera ponerme bien a la definición, probablemente me hagan falta esos 5 percentiles para darle el diagnóstico. Pero ya con esto sí tengo amplia sospecha. Obviamente, la hipertensión arterial es un factor de riesgo no modificable, pero tal vez esta paciente es candidata a algo que nos sugiere la bibliografía, que es el uso de aspirina.
Bien, doctores, empezaremos con nuestras preguntas. Ustedes son dueños y amos del chat. Comencemos, por favor. ¿Cuál de los siguientes no es un factor materno asociado a restricción de crecimiento intrauterino? Tabaquismo, desnutrición, diabetes, hipertiroidismo o hipertensión arterial. Hipertiroidismo no, más al contrario, es al revés, ¿no? Es el hipo. Los factores maternos asociados a la restricción de crecimiento intrauterino incluyen hipertensión, diabetes avanzada, enfermedades cardíacas o respiratorias, infecciones, desnutrición, anemia, tabaquismo, drogadicción, pero no el hipertiroidismo. ¿Cuál es el tipo de restricción del crecimiento intrauterino que se asocia con hipoxemia placentaria? Tipo uno, tipo 2, noxa pregestacional, restricción de crecimiento intrauterino constitucional o no existe restricción de crecimiento intrauterino. Hipoxia placentaria es, entre comillas, el sinónimo de insuficiencia placentaria, ¿no? El tipo 2 de restricción de crecimiento intrauterino es asimétrico, tardía y se relaciona con hipoxemia de origen placentario, generando una desproporción en el crecimiento corporal y cefálico. ¿Cuál de los siguientes métodos ha demostrado disminuir la mortalidad perinatal, perdón, por restricción de crecimiento intrauterino? Medición de la alteroatenina, índice de líquido amniótico, conteo de movimientos fetales, percentiles del peso materno o la vesilometría Doppler. Es en realidad el predictor, ¿no? Cuando hay riesgo de muerte fetal por asfixia. La vesilometría Doppler, velocimetría Doppler es el único método de vigilancia antenatal en restricción de crecimiento intrauterino que ha demostrado reducir la mortalidad perinatal según múltiples estudios. Y hasta la actualidad sí es uno de los estudios más utilizados. ¿Cuál es la complicación neonatal más frecuente e inmediata de la restricción de crecimiento intrauterino? Hipoglicemia, retardo mental, parálisis cerebral, cardiopatías congénitas o macrosomía. La hipoglicemia. Entre las complicaciones inmediatas, o sea, al momento del nacimiento de la restricción intrauterina, de la restricción, se encuentra la hipoglicemia neonatal junto con la hipocalcemia y la policitemia. ¿Cuál es la causa placentaria más frecuente de la restricción de crecimiento intrauterino? La placenta previa, el abuso placentario, la insuficiencia
placentaria, el corengioma placentario o el acretismo placentario. Sencilla, ¿no? La insuficiencia placentaria, que es la única, bueno, no la única, pero la más frecuente de las causas placentarias. La insuficiencia placentaria es la causa más frecuente de RSIU, ya que impide un adecuado intercambio de oxígeno y nutrientes entre la madre y el feto. ¿Cuál es el órgano fetal que preserva su crecimiento durante la restricción de crecimiento intrauterino de tipo 2? Riñón, corazón, hígado, cerebro, pulmón. El cerebro. En la restricción de crecimiento intrauterino de tipo 2, también llamado cerebrocentrismo, hay redistribución del flujo sanguíneo fetal a favor del cerebro, con deterioro de otros órganos como principalmente el hígado. ¿Ya? Es uno de los más, es el más frecuente. ¿Cuál es el principal marcador Doppler para evaluar la redistribución hemodinámica fetal? Arteria renal fetal, arteria umbilical, arteria uterina, arteria renal cerebral media o el callado aórtico. La arteria cerebral media es la más importante desde el punto de vista para el producto. La arteria cerebral media permite evaluar el fenómeno de cerebrocentrismo, siendo un marcador clave en la evaluación de la redistribución hemodinámica en fetos con RCIU. ¿Cuál es la relación Doppler que indica redistribución del flujo hacia el cerebro fetal? Relación sistólico-distólico umbilical, IP uterino, índice cerebro placentario, frecuencia cardíaca fetal o el perfil biofísico fetal. Y entre comillas, ¿qué significa el índice de cerebro placentario? Es la relación de las dos arterias, ¿no? La arteria umbilical y la cerebral media. El índice cerebro placentario compara la resistencia de la arteria cerebral media con la umbilical, detectando redistribución del flujo a favor del cerebro. ¿Cuál es la complicación a corto plazo más común de la restricción de crecimiento intrauterino? Cardiopatías, asma, dislipidemia, alteraciones neurocognitivas o atopía. O atopía, dependiendo de la tilde.
Alteraciones neurocognitivas. A corto plazo, los recién nacidos con restricción de crecimiento intrauterino presentan mayores riesgos de alteraciones en el desarrollo neurológico, incluyendo déficit de atención e inclusive en el aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes condiciones maternas predispone a una restricción del crecimiento uterino por afectación vascular uterina, hipotiroidismo, preeclampsia, endometriosis, embarazo múltiple o miomatosis subserosa? Una de las causas más frecuentes para restricción, ¿no? La preeclampsia. La preeclampsia altera la perfusión placentaria al afectar la remodelación de las arterias espirales, lo que se asocia frecuentemente a restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuál es la estrategia más eficaz para prevenir RCIU en mujeres con factores de riesgo? Reposo absoluto en el segundo trimestre, dieta hiperproteica, ácido acetil salicílico en dosis baja, suplementación con hierro o la administración de ácido fólico. Ácido acetil salicílico en dosis baja. El uso profiláctico de ASA a dosis bajas ha demostrado reducir la incidencia de restricción de crecimiento intrauterino y preeclampsia en mujeres con alto riesgo. ¿Cuál es la base fisiopatológica de la restricción de crecimiento intrauterino de tipo 1? Anomalías en la implantación placentaria, redistribución del flujo fetal, hipoxia placentaria tardía, aplasia de la vena umbilical o alteración genética o infecciosa precoz. Alteración genética o infecciosa precoz, ¿no? La restricción de crecimiento intrauterino tipo 1 o simétrico ocurre por eventos tempranos, como anomalías cromosómicas o infecciones que afectan el desarrollo fetal del celular global. ¿Cuál de los siguientes parámetros se ve afectado primero en el perfil biofísico fetal ante hipoxia? Tono fetal, movimientos respiratorios, movimientos corporales, volumen de líquido amniótico o frecuencia cardíaca fetal. Si hablo de perfil biofísico, porque en el perfil biofísico, entre comillas, no está la frecuencia, ¿no? Los movimientos respiratorios son los primeros en alterarse en presencia de hipoxia fetal crónica, seguido por los movimientos corporales y después el tono. No hablo de perfil biofísico, doctores. Si fuera a simple, que se llama el que yo tome con Doppler, la frecuencia cardíaca fetal, les diría, sí, estoy hablando de la taquicardia. ¿Cuál de los siguientes factores no forma parte del perfil biofísico fetal? Doppler arterial umbilical, que se llama frecuencia cardíaca fetal, tono fetal, líquido amniótico y movimientos respiratorios. Y acabo de irrumpir en la respuesta pasada, ¿no? Sí.
Entre comillas, doctores, aquí también hay doble respuesta. Sí, exactamente. El Doppler de la arteria umbilical no es componente del perfil biofísico que incluye movimientos respiratorios, corporales, tono líquido amniótico y reactividad cardíaca, ¿no? Entre comillas, igual este es cuando se hace con cardiotocografía más, pero los cuatro parámetros con movimientos corporales además son los cuatro del perfil biofísico. Sí, doctores, tienen toda la razón, es A y B aquí la respuesta. ¿Cuál de las siguientes es una causa fetal de EDSIU simétrica? Preeclampsia, diabetes gestacional, trisomía del 18, placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta inserta. Volvemos a las que son genéticas y cromosómicas, ¿no? Las anomalías cromosómicas como la trisomía del 18 son las causas más frecuentes de la restricción de crecimiento intrauterino tipo 1 o simétrica, que afecta de forma proporcional a todas las medidas fetales. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación inmediata para final de gestación en un feto con una restricción de crecimiento intrauterino? Perfil biofísico de 4 sobre 8, flujo reverso del ductus venoso, flujo ausente de la arteria umbilical persistente, peso fetal menor al percentil 3 o un oligohidramnio severo. Para responder esta pregunta, en estos incisos, por si acaso, doctor, tengo pruebas de bienestar fetal, excepción de una. Y como dice la literatura, si hay datos de alteración fetal, ese es el parámetro para interrumpir un embarazo, ¿no? Por lo tanto, sí, el peso simplemente que esté menor al percentil 3 no es indicativo para interrumpir la gestación. Aunque el peso fetal estimado con menor a percentil 3 indica restricción severa, no es por sí solo una indicación para interrupción inmediata, sin signos de compromiso fetal. ¿Qué se debe hacer ante un feto con restricción de crecimiento intrauterino? Doppler normal y edad gestacional de 38 semanas, inducción del parto, cesárea urgente, expectativa hasta la semana 40, corticoides prenatales o pruebas sin estrés semanalmente.
Como dice el escenario, en función a la restricción, en fetos con restricción del crecimiento intrauterino y una edad gestacional mayor a 37 semanas, se recomienda la interrupción del embarazo, inclusive con Doppler normal, para prevenir complicaciones en ese producto. ¿Cuál es la complicación a largo plazo más relacionada con la restricción de crecimiento intrauterino? Raquitismo, hipotiroidismo, síndrome metabólico de la adultez, alergia alimentaria o catarata congénita. Síndrome metabólico de la adultez. Estudios han demostrado que los individuos que nacieron por restricción de crecimiento intrauterino tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión en la vida adulta e inclusive dislipidemias, coronariopatías o alteraciones vasculares. ¿No? Esto inclusive no solo es para restricción de crecimiento intrauterino en la actualidad, sino también para preeclampsia y prematurez. ¿Cuál es la medida ecográfica más sensible para la detección de restricción de crecimiento intrauterino? Longitud femoral, perímetro abdominal, diámetro biparietal, circunferencia cefálica o el índice de líquido amniótico. El perímetro abdominal es lo que dice la bibliografía que es el más sensible. El perímetro abdominal es el parámetro ecográfico más sensible para detectar restricción de crecimiento fetal, pues refleja el tamaño hepático y la masa grasa. ¿Qué estructura fetal se ve más comprometida en restricción de crecimiento intrauterino debido a la redistribución del flujo? Pulmones, cerebro, hígado, corazón o riñones. El hígado. Por eso es que en el parámetro ecográfico, la circunferencia abdominal es lo importante. El hígado fetal es uno de los órganos más afectados en restricción de crecimiento intrauterino, ya que su perfusión disminuye con el fenómeno, perdón, del cerebrocentismo, afectando su desarrollo. Muchísimas gracias, doctores. Estoy ahora atento a las preguntas que puedan tener ustedes. ¿Doctor, puede repetir la clasificación de la restricción de crecimiento fetal? Claro, tenemos una anoxa que ocurre en las primeras edades gestacionales, es la de tipo simétrico, mientras que la restricción de crecimiento asimétrico es aquella que está con la anoxa en edades gestacionales después de las 20 semanas, ¿no? Es más o menos el punto de corte. ¿Cuánto es el valor de ILA normal? Bueno, su bibliografía está manejando que menores a 8 son datos para oligohidramios, ¿no? Y ya tener hilas de 7 para abajo son para oligohidramios.
Dice, disculpe, doctor, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta a la 45? ¿Cuál es el mejor indicador de bienestar fetal en un feto con restricción? Altura uterina, movimientos fetales percibidos por la madre, Doppler del ductus venoso, índice de líquido amniótico y longitud femoral. Ecográficamente, todos los Dopplers, como digo, son un tanto más sensibles cuando hablamos de pruebas de bienestar fetal, ¿no? Por ejemplo, ahí la altura de fondo uterino no es un indicador de bienestar fetal. Los movimientos fetales sí podrían ser un indicador siempre y cuando lo hiciéramos con perfil biofísico fetal, probablemente, ¿no? Ahí yo les diría, es mejor, yo iría más con la C, aunque el índice de líquido amniótico es parte del perfil biofísico fetal. Doctor, buenas noches. Justamente, ¿podríamos, por favor, repetir? Bueno, a grosso modo son cuatro parámetros. ¿Ya? Está movimientos fetales, movimientos respiratorios, tono fetal e índice de líquido amniótico. Cuando el estudio ecográfico se añade a cardiotocografía fetal, ¿no? O sea, son dos pruebas, se completan a cinco. Bueno, por eso es el detalle. Pero si solamente fuera la ecografía, son por esos cuatro. Por eso es que tuvimos que se llama el error de poner esa respuesta además por la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Que se muestra dentro de los parámetros del perfil biofísico. Entonces, en RPM con inducción espontánea de trabajo de parto de 30 semanas, conducta, bueno, que se llama maduración pulmonar lo más pronto posible, entre comillas, administración de antibióticos, donde ahí el escenario de ser 30 semanas tiene que ser en horario, no es profilaxis, y que se llama, si ya inició trabajo de parto es porque se va a salir ese producto. Los tocolíticos, entre comillas, están contraindicados en el EDPM, su bibliografía lo dice, salvo que la paciente esté internada y tengamos la certeza exacta, incluida con amniocentesis, de que no hay datos de infección para el producto. Doctor, ¿podría por favor repetir sobre la controversia de los parámetros de restricción de crecimiento intrauterino debajo del percentil 10 y el peso de producto para el diagnóstico de ISIU? Bueno, les decía, el que sea un percentil 10 significa que ese producto está en un parámetro, ¿no? Que está menos según la edad gestacional, que no es lo mismo que pequeño para la edad gestacional. Sí, pareciera que son sinónimos, pero no son en la práctica clínica. Un producto puede tener un potencial de crecimiento X, ¿no? Vamos a simular, un embrión tiene ese potencial para crecer a 3.600 gramos, o sea, 3,6 kilos en un embarazo. Pero por la noxa ocurrió algo en ese producto y nació de 3 kilos simplemente, es decir, nació con 600 gramos del potencial que tenía para crecer. Si bien es arriba del percentil 10, pero eso no significa que sea, pues, que no haya tenido una restricción. Y viceversa, les decía, ¿no? Por ahí tengo un producto que esté prematuro, con un peso menor a 2,500, pero de todos modos estaba con su potencial de crecimiento normal para la edad gestacional que tenía. Entonces, por ese detalle es que no son los mismos los criterios. Doctor, mencionó asimétrico y simétrico en un punto de corte de 4,25. Sí, la relación de la ecografía, donde está la circunferencia abdominal sobre la longitud femoral, ese ratio, si es menor a 4,25, es una RCIU de tipo asimétrica. Si es mayor a 4,25, es simétrica. Doctor, buenas noches. De manera personal, ¿usted recomienda postularse a ginecología y obstetricia? Doctores, esta es la especialidad que yo escogí porque es la que me apasiona, es la que me gusta. El mejor consejo que les puedo dar es de que ustedes vayan a lo que realmente les gusta y quieran. Doctor, ¿cuál es la complicación a corto plazo más frecuente de la restricción de crecimiento endotelino? Estoy de acuerdo con la bibliografía, que es desde el punto de vista neurocognitivo. ¿Cuáles son las pruebas de bienestar fetal? El Doppler, el perfil biofísico fetal, y también yo le aumentaría la cardiotocografía fetal, que eso lo vamos a hablar con el tema de parto.
Gracias, doctor. No, ustedes. Y bueno, no sé si es que irá entrando alguna pregunta más sin embargo, el día miércoles, por favor, nos vemos con trastornos hipertensivos del embarazo. Perdóneme, estoy cambiando ruptura prematura de membranas con parto prematuro. Ya, mil disculpas. Sí, ya lo van a subir a la plataforma, pierdan cuidado.